Hoy nos toca hablar nosotros la semana pasada, vamos a hablar de un boxeador, y nuevamente un boxeador. La semana pasada nosotros dejamos el pie para hablar de él, porque una de las peleas más recordadas de Víctor Emilio Galíndez, quien hoy vamos a estar recordando, valga la redundancia, fue el 22 de mayo de 1906, que fue el mismo día, horas antes a esta pelea, que falleció de una manera mafiosa, lógicamente, un ídolo del deporte argentino y más que nada del boxeo, de Oscar Ringo Bonavena. El mismo día de su fallecimiento, Víctor Galíndez disputó una pelea totalmente recordada no solo en el boxeo argentino, sino en el boxeo mundial. Víctor Emilio Galíndez nació en Bedia, provincia de Buenos Aires, el 2 de noviembre de 1948. Fue 2 veces campeón mundial de peso medio pesado, la primera en 1974 hasta 1978, con 10 defensas exitosas, y fue campeón por segunda vez en 1979. Entrenaba en el Luna Park, para Jorge, que le gustan estos datos, entrenaba en el Luna Park. En ese momento se acostumbraban a entrenar en el Luna Park, en el gimnasio del Luna Park. Se cruzaban y coincidían los horarios, se cruzaban grandes boxeadores de la historia de nuestro país, como por ejemplo Ramón da Cruz, Horacio Soldaño, Nicolino Loche, Carlos Monzón, el propio Ringo Bonavena, y bueno, estamos hablando también de Víctor Galíndez. Una amistad, Víctor Galíndez, exactamente. Empezó a generar amistad con Ringo Bonavena, que era el que más le dedicaba tiempo a él, le decía cómo estar entre los micrófonos, cómo hacer arriba del ring. Empezó a generar un vínculo de mucha amistad, por eso vamos a contar dentro de un ratito un dato muy importante. Y además, Galíndez tenía una gran admiración por Bonavena, que ya tenía más años todavía en el deporte. Según los periodistas especializados del boxeo, fue el mejor fue el primer boxeador en pelear por un campeonato mundial, ¿sí?, en nuestro país, porque fue en el Luna Park el 7 de noviembre de 1974, y fue el primer boxeador por esa misma pelea, donde obtuvo el título mundial frente a Luke Cushing, el estadounidense, que le dio un nocaut técnico en el 13º round. Fue el primer campeón argentino en consagrarse campeón, para la redundancia, en nuestro país, ¿sí? Eso fue en 1974, pero la pelea más recordada de Víctor Galíndez, que yo creo que si hablamos con nuestros padres, seguramente tendrán algún recuerdo de esa pelea, se dio el 22 de mayo, una pelea sumamente recordada, memorable, célebre, del boxeo, ante el estadounidense Ricky Cage en Johannesburg, en Sudáfrica, donde en el tercer asalto, sí, me quedé con Cherkis Diallo, Johannesburg, en el tercer asalto, por un choque de cabezas, Galíndez sufre un corte, ¿sí?, una herida muy profunda. Nosotros vamos a contextualizar, estamos en 1976, todavía no se conocían todas las enfermedades por transmisión, exactamente, que hoy por hoy sí las conocemos. Cuando se produce el choque de cabeza, se para el combate para que lo revisen a Galíndez, lo atiendan. El referí dijo, fue accidental, si quieren frenar la pelea vamos a tener que pedir las tarjetas, y hasta ese momento Ricky Cage había estado un poco mejor que Galíndez, entonces si iban tarjetas estaba la posibilidad de perder el título, porque era por la defensa del título que estaba luchando Galíndez. Entonces el médico dijo, mira, la herida es profunda, no es grave, puede seguir un poco más. Tito Lecture, que es un gran manager histórico de grandes boxeadores argentinos, que estaba en el rincón de Galíndez, dijo, no, vamos a seguir, porque si vamos a las tarjetas está la posibilidad de perder. Y se dice también que el boxeador argentino dijo, mira, me duele, no veo absolutamente nada, porque la verdad el corte era casi que en el ojo, no nada, una mancha de sangre terrible, pero de acá me bajan muerto. Eso fue lo bueno para continuar la pelea. Hasta antes de la pelea, como dijimos, Ricky Cage había estado mejor, pero después antes del corte estaba mejor Ricky Cage. Luego del corte, Galíndez sacó el coraje, que era típico de este boxeador,
y empezó a cambiar un poco el panorama de la pelea. De hecho, pudo haberlo ganado mucho antes de lo que terminó siendo, ¿sí? Lo pudo haber ganado en el octavo round, en el 15º asalto, en el último, faltando segundos para el final, con un golpe que, según los que estuvieron cerca de su preparación previa a esta pelea, es un golpe que en teoría lo tenía muy entrenado, que fue el directo de izquierda de abajo hacia arriba, el cual Ricky Cage termina cayendo, el árbitro le termina contando, finalmente no se levantó más, terminó siendo un knockout, y Víctor Galíndez consigue la retención del título, retiene el título, la defensa, salto con un corte, no viendo nada, él veía un bulto nada más en frente, termina consiguiendo el triunfo. Y una particularidad, la camisa del árbitro, ¿sí? Stanley Christodoulou, que recordemos las camisas de los árbitros en ese momento eran blancas, hasta el día de hoy se exhibe en el Museo de Boxeo en Johannesburg, en Sudáfrica, donde de blanco, ustedes imagínense, con un corte, Galíndez limpiándose por la camisa del árbitro, de blanco pasó rojo, totalmente dentada. Esa camisa hoy es exhibida en el Museo del Boxeo. Otra particularidad de Galíndez, además de esta gran pelea que fue muy histórica, recordada en la historia del boxeo mundial, es que fue el primer y el único boxeador en hacer suspender un combate, ¿sí? En Las Vegas, porque estaba en desacuerdo con el cambio de autoridades que había hecho el estado de Nevada. La Asociación del Mundial del Boxeo había designado a un referee y a un jurado, y el estado de Nevada los termina cambiando. Entonces, por estar en desacuerdo, hizo suspender la pelea. Una particularidad, en el ring ya estaba Nicky Russman, que fue su rival, que era su rival, el anunciador, los oficiales de la AMB, los guardias ya, los que iban a cantar el himno, estaban todos arriba del ring. Estaba el público cantando por Galíndez, que en ese momento era el campeón mundial. Galíndez hizo todo el simulacro. A la mañana llegó a la hora prevista al vestuario, lo masajearon, hizo el precalentamiento, se dejó vendar, se puso los guantes. Cuando vino la seguridad al vestuario para acompañarlo hacia el ring, hizo un par de metros y sorpresivamente para los presentes terminó doblando para la derecha y volviendo a su habitación, haciendo suspender el combate. Algo insólito, inédito. Fue el primer y el único boxeador que hizo suspender una pelea. Totalmente histórico y anecdótico, por supuesto. Galíndez se retira del boxeo en 1980, quitándose de encima un síndrome que tenía desde siempre, que era el temor de morir sobre el ring. Una particularidad, algo particular, que un boxeador tema morir sobre el ring. Además sufrió un desprendimiento de retina, por la cual fue operado, terminaba exhausto cada uno de los combates largos, principalmente aquellos que demandaban pelear 15 asaltos, y se pasa en 1980 a su segunda gran pasión deportiva, que era el automovilismo. Él quería ser corredor de autos, y Antonio Liceviche, un corredor de TC de la época, le ofreció venderle su Chevrolet. El fatídico acuerdo, porque terminó siendo un fatídico acuerdo, constaba en que Galíndez se subiera al auto, lo probara, sintiese el auto, siendo el acompañante de Liceviche en una próxima carrera. Esa próxima carrera se terminó completando el 26 de octubre de 1980 en la famosa Vuelta del 25 de mayo, en la provincia de Buenos Aires, 25 de mayo, la ciudad que forma parte de la provincia de Buenos Aires. Luego de la largada y de hacer un par de kilómetros con la carrera, el auto tuvo un problema en la caja de seguridad y decidieron abandonar. Liceviche y Galíndez volvían caminando y hacia los boxes, algo que no hay que hacer, principalmente si alguien va caminando a Yapeyú los 17 de agosto, no camine por el lado de la ruta asfáltica porque pasa lo que terminó pasando. Los autos pasaban por el costado, por la ruta, a 250 kilómetros de velocidad aproximadamente, y algunos hasta un poco más, y tuvieron tan mala suerte que el Falcon de Marcial hizo trompo, perdió el control, embistió en su lateral derecha a Liceviche y Galíndez, que terminaron muriendo en el acto. Una manera de morir bastante evitable e insólita, y que, a ver, no murió arriba del ring, había de haber sido
un gran boxeador muy recordado, murió de una manera totalmente insólita y por el automovilismo, algo impensado. Como tienen que morirse la gente. Momento. Los héroes tienen que morirse de esa manera. Tienen que morirse así trágicamente. No vale una muerte épica arriba del ring. El héroe tiene que morir manera... así, tipo de un coletazo de un auto a 250 kilómetros por hora. Chao, listo. Así murió Galíndez. Entonces, que en el año 2002, desde el año 2002, forma parte del Salón Internacional de la Fama del Boxeo y falleció a los 31 años. Estaba muy próximo a cumplir 32 y terminó muriendo a los 31. No te queremos perder ahora. Por suerte no se dedica al boxeo. Bien, Dami. Sí, cerralo. No, de esta manera recordamos a Víctor Galíndez, uno de los mejores boxeadores de la historia de nuestro país. Así que nos ofrecemos para hacer la biopic de Víctor Galíndez. Vos escribí el guión, yo la dirijo y Jorge, bueno, actúa. Que tiene la edad y el physique turrón de Galíndez, ¿no? Me dejé la anchoita de Galíndez. Bueno, Dami, te agradecemos. Podemos hacerlo, ¿por qué no? No hay mucha biografía de Víctor Galíndez, ¿eh? Bueno, hay que hacerla, me parece una gran historia, ¿eh? Y además relatada por tu elocuencia, me parece extraordinaria. Porque el boxeo es, como te dijo un profesor Damián, es un trabajo. Ahí va. Enrique Martín, en su momento, cuando tuvimos boxeo en el deportivo, la primera pregunta que nos hizo fue ¿qué es el boxeo? Todos le respondimos que era un deporte. Estuvimos media hora hasta adivinar que lo que él pretendía que respondiéramos era que era un trabajo, ¿sí? Y después te hicieron esa pregunta en el examen. No, ¿fue esa pregunta o no? No, esa pregunta no. Cuando teníamos las materias deportivas eran preguntas más reglamentarias, más sencillas tal vez, y más más reglamentarias. Sí. Muy bien. Esa pregunta me acuerdo que nos descolocó porque estuvimos un rato largo para adivinarla.